Ahí los fiscales, o el fiscal y el defensor, va a ver qué jurado puede ser, digamos, conflictivo para el caso que tiene entre manos. Y a esto me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer que justo la persona que hay que juzgar es una persona muy activa o muy militante de determinada causa. Y es pública esa persona. Vamos a suponer una persona que tiene alguna cuestión religiosa o alguna cuestión política muy marcada. Y en el jurado se detecta que hay una persona que es militante de la misma causa, aunque no se conozcan, aunque no tengan ningún tipo de relación. Bueno, lo que hacen los abogados y fiscales y defensores es entrevistar a cada uno. Entonces, por ejemplo, si estamos juzgando o se va a juzgar un hecho que tiene connotaciones políticas, en la entrevista, si la persona demuestra que podría tener algún interés, seguramente el fiscal o el defensor lo va a recusar. Recusar significa que le dice al juez: yo a esta persona no quiero que sea jurado. Por eso estamos hablando que se llaman a 24, para que haya esa posibilidad. La ley dice que en el caso de jurado de 7 miembros, que los abogados tienen posibilidad de recusar a uno sin causa, y a los demás hay que explicar por qué lo recusa, cuál es la causa por lo que lo recusa. Una vez terminado ese proceso, vamos a suponer que de los 24 quedan 15, bueno, finalmente el juez tiene que resolver, y eso, si hay una cantidad mayor, va a resolver en función del listado, del orden que fueron designados. Y ahí quedan definitivamente los 7 o los 12. Si faltan, llaman a los suplentes y los suplentes pasan a ser titulares. Y ahí se integra el jurado. Una vez que se integra el jurado, y esto es muy importante, el jurado ya no puede hablar del caso. Públicamente estoy hablando, por supuesto que quizás lo hable con su esposa o su esposo o sus amigos más íntimos, pero no puede hablar del caso públicamente y no puede comunicarse con los abogados, no puede comunicarse con el fiscal, no puede comunicarse con la defensa, no puede comunicarse con el juez, no puede expresar la opinión públicamente, como dije, y a partir de ahí se le generan lo que se llaman inmunidades. Las inmunidades puede ser que no puede ser detenido, no puede ser arrestado, salvo cuestiones de delitos en flagrancia, es decir, que obviamente lo encuentren robando un supermercado, o si un juez otorga, por alguna causa, una prisión preventiva en contra de esa persona. A partir de ahí, ese señor va a quedar, como para decirlo de alguna manera, descalificado, no va a poder ser integrante del jurado y se hay que convocar una nueva reunión para integrar el jurado. Pero, a partir de ese momento, esa persona, esto tiene relación con el tema de la seguridad, tiene y puede tener una seguridad aparte si lo solicita y si lo quiere. Yo les aclaro, y esto para que un poco llevemos tranquilidad a la ciudadanía, yo he visto más o menos casi 20 casos, de 20 juicios por jurados, he hablado personalmente con muchos jurados y reitero lo que dice Marcelo. En primer lugar, nunca ninguno me dijo que tuvo un problema, primer punto. Y punto número 2, todos salieron muy contentos con la experiencia vivida, porque es una experiencia muy interesante, muy fuerte. Muchos piensan, pero yo no sé nada de derecho, y ahora voy a explicar por qué eso no es un impedimento. Muchos dicen, pero si yo no soy juez, ¿cómo voy a resolver? Otros dicen, pero yo voy a tener que tomar decisión. No, la experiencia es que entre los 7 o 12 personas que se reúnen y deliberan en secreto, esto es importante, en secreto, nunca van a tener que develar su opinión ante nadie, porque la ley los protege frente a eso. Las experiencias son excelentes, la gente dice, me gustó muchísimo vivir esa experiencia. Al principio estaba muy nervioso, tenía mucho miedo, algunos, y después me di cuenta lo importante y lo difícil que es tomar decisiones de este tipo, pero lo interesante que es. Y termino el procedimiento muy cortito con esto. Una vez designado el jurado, al jurado se le explica que tiene que escuchar a las partes, que lo único que vale es lo que se dice en el debate,
no lo que se dice en los medios, no lo que dice el vecino, no lo que dice el tío, sino lo que se discute o lo que se plantea en el debate, lo que plantea el fiscal, lo que plantea el defensor. Se le explica que a los peritos hay que escucharlos en función de su calidad técnica, que a los testigos comunes hay que escucharlos en función de que es una persona común y corriente, que es probable que se olvide cosas, que se equivoque, que diga primero una cosa y después diga otra. Y al final del debate, que se llama clausura del debate, se les pide que se vayan de la sala, que se vayan a una sala en particular, y antes de debatir se juntan los fiscales o defensores y con el juez y elaboran lo que se llaman las instrucciones para el jurado. Las instrucciones para el jurado son las siguientes. Los jurados tienen que contestar 2 preguntas. Primero, ¿está probado que el hecho ocurrió? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿está probado que las personas que están en el banquillo de acusados son culpables o no culpables? Y ahí el juez, cuando ya se hace una planilla, que bueno, eso es una cuestión administrativa, pero es un veredicto que sale por una planilla, con esas 2 preguntas puntuales, porque además puede haber varios imputados, y además puede haber varios delitos. Entonces hay que organizar eso para que el jurado pueda responder sin problemas esas 2 preguntas. ¿Ocurrió el hecho? ¿Son culpables o no culpables? Y ahí se le explica algunos principios básicos. El principio básico de la presunción de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El principio básico de que toda persona acusada de un delito puede permanecer en silencio sin que eso sea usado en su contra. Que solo se puede valorar las pruebas que se dijeron en el debate, no otras cosas que se enteró por otro lado, pero que no se han discutido en el debate. Y finalmente se le da un tiempo prudencial que se puede extender hasta 2 días para que se reúnan en secreto, ellos solos, y debatan sobre si la persona es culpable, si el hecho se produjo o no se produjo, y si es culpable o no culpable. Una vez que termina ese plazo, puede pasar que el presidente, pues se crea una figura que es el presidente del debate para que haya un representante del jurado, y puede ser que el jurado diga, mire, señor juez, no nos pusimos de acuerdo, porque esta sentencia, este veredicto, tiene que salir por unanimidad. Todos tienen que ponerse de acuerdo unánimemente. Si no hay unanimidad, inmediatamente por ley la persona hay que declararla absuelta. ¿Estamos? Entonces, puede ser que no se pongan de acuerdo. Entonces, le piden al juez profesional más días o más tiempo o algunas precisiones técnicas para ver cómo hacemos. Porque vamos a suponer que uno diga, no, pero para mí esto no es un homicidio en exceso de la legítima defensa. Para mí es un homicidio simple. Otro dirá, no, para mí hay legítima... Bueno, se puede producir una cuestión técnica, jurídica, que ellos no entienden muy bien. Y ahí van y le preguntan al juez profesional. Para eso está el juez profesional, para asesorar permanentemente a los jurados, para que ellos sepan cómo tienen que analizar un hecho, porque no son abogados, no saben de derecho y tienen que analizar. Una vez que el jurado se pone de acuerdo, hasta una vez pueden el juez decir, bueno, en este caso, si no hay acuerdo, podemos salir de la unanimidad, pero en el caso de 7, 6 tienen que votar igual, y en el caso de 12, 11 tienen que votar igual. Entonces, 10. Entonces, esa es la única excepción, pero la regla es la unanimidad. Pero, fiscal, ¿está comprobado por las experiencias tanto en el país como en el mundo que el juicio por jurado mejora el servicio de justicia? Sí, está probado que, a ver, lo que pasa es que mejorar el servicio de justicia es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque el servicio de justicia... No, por supuesto. Lo que yo quiero decir es que el servicio de justicia penal comienza desde que la persona se la denuncia y termina cuando la persona tiene una condena, el imputado o el acusado tiene una condena firme. Esto significa que ya no hay más apelaciones. Es un proceso muy largo, que bueno, acá tenemos la compañía de Luis lo conoce perfectamente, es un proceso larguísimo.
En eso actúan muchos funcionarios judiciales y hay muchas instancias judiciales, con lo cual el servicio de justicia en forma general es amplísimo. Lo que sí yo puedo decir que el juicio por jurados permite acercar a la ciudadanía al juicio penal, que era uno de los grandes problemas que había en el juicio penal, que hoy se han resuelto en una gran parte con estas nuevas formas de procesamiento, todos juicios orales y públicos, porque esto le da, como decimos siempre, transparencia, rapidez, agilidad, claridad en los planteos de uno y de otro. La gente hoy sabe que el fiscal es el que acusa, que el defensor es el que defiende y el juez es el que resuelve. Antes eso no lo sabía. Antes eran expedientes escritos donde la gente no accedía al expediente escrito. Hoy la gente accede a todas las audiencias orales. Luis puede dar fe, nos viene acompañando en una cantidad enorme de audiencias que hemos tenido desde el proceso nuevo. Y acá el juicio por jurados profundiza aún esa transparencia. La propia gente va a poder decir y va a ver cómo va a resolver una situación compleja, porque son casos complejos. Y reitero, casos simples no van a ir por juicio por jurado, eso van a seguir su trámite normal. Pero esto va a permitir, indudablemente, que la justicia penal, el servicio de justicia penal, y esto que vos preguntabas, va a ser mucho más accesible y mucho más transparente para la gente, que creo que es una de las grandes demandas de la gente. La otra demanda de la gente es la eficacia, y la eficacia ahí tenemos más para discutir, porque ahí necesitamos mucho la ayuda del Poder Ejecutivo a través de las policías y los investigadores privados, públicos, pero especializados, y por eso es un tema más complejo, que es la investigación criminal. Pero